La atención. Esa actividad que todos reclamamos. Youtubers, escritores, payasos y podcasters. Necesitamos atención para que nuestros proyectos sigan adelante. Pero también necesitamos retención. La retención de la atención. Cuanto más retención, más contentos están nuestros oyentes y más satisfechos estamos nosotros. Hoy voy a tener una conversación con Roger Casas del podcast Su Atención, por favor, y el libro Tu Atención, por favor, donde vamos a hablar de eso, de la atención. Roger Casas, creador de El Cañonazo, nos va a contar cómo fue la idea del libro, qué proyectos están en marcha, qué es lo que reclama la atención hoy día, qué piden las marcas sobre este tema de la atención. Tendremos una conversación sobre las plataformas, sobre podcasting, sobre todo, porque es que al final la atención lo abarca todo. Eso sí, si sois suscriptores de la membresía quiero ser podcaster.com, lo tenéis al completo, toda la conversación. Los que estáis aquí solamente vais a tener una opción freemium, donde os voy a dejar unos buenos momentos, pero no todos los momentos. Así que, bienvenidos al podcast, quiero ser podcaster, yo soy Sune, y estás a punto de escuchar un contenido puramente podcaster. Roger Casas, de Su Atención, por favor, o Tu Atención, por favor, según si es el libro o es el podcast. Bienvenido. Es una confusión terrible en la que nos hemos metido, porque ahora ya tenemos, o sea, el Google Drive me está echando humo, ¿no? Porque tenemos unas carpetas de Su Atención, por favor, el podcast, y luego tenemos otras de Tu Atención, por favor, el libro. Y bueno, espero que la mata seguirá dando, o sea, que a ver cómo le ponemos a la siguiente parte, ¿no? Sí, bueno, felicidades por el libro, me lo estoy leyendo, me lo compré en digital y yo que también en la lectura soy muy disperso, o sea, ahí me sentí muy identificado porque quizá en la vida no, pero cuando tengo que tener un libro, digamos que cualquier excusa me vale para soltarlo. Sí. y no me está pasando, o sea, a lo mejor como has escrito disperso, me está sirviendo. Pues me da mucho gusto y sí, sobre todo como que al principio hago mucho énfasis en eso de, oye, no te me distraigas, no te me vayas, probablemente ahora te fuiste, pero regresa un poco. O sea, traté de jugar con eso en la escritura y bueno, y si ya luego ya en los siguientes capítulos, en los siguientes párrafos sigue funcionando, pues nada, qué gustazo. Me pasó una cosa muy graciosa que te dije, ya te lo contaré. Pues empecé el libro y al principio insistes mucho en eso, ¿no? Ahora seguro que estás con el libro, pero tienes el móvil cerca, notificaciones, tal cual. Y yo me puse en la mejor habitación que tengo, me tumbé en un sofá que tengo, voy a leer y cuando estoy ya súper concentrado y leo esa frase de ahora seguro que algo te distrae, pican al timbre, empieza a venir mi mujer, mi hijo me pide y digo, mira, es que la vida, esto es la vida. Sí. No, y leer con hijos y si son pequeños es un acto heroico, totalmente. Totalmente. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de la atención, sobre todo en el mundo del audio, pero vamos a hablar sobre toda tu carrera. Podemos hacerla de manera cronológica al revés, de ahora hacia el pasado, hasta que nos dé tiempo, hasta que seas un bebé. Vaya. Son unos cuantos años ya, ¿eh? Claro, y siempre con la excusa de la atención, que me gusta mucho esto de la economía de la atención de la que hablas. En tu podcast, bueno, explicas en tu libro y en un episodio del podcast que hiciste como un transmedia. Las dos cosas, una cosa era la otra era la una y al final era un todo. Sí, yo cuando doy con el tema de la economía de la atención, que viene de una reflexión previa de lo que hacemos en la empresa, de lo que hacemos en el cañonazo, que es a final de cuentas tratar de ayudarle a todo tipo de empresas, instituciones, marcas y canales y medios de comunicación a captar la atención de la gente de alguna forma u de otra, ¿no? Y entonces esta reflexión me llevó a dar con el concepto de la economía de la atención, y es que cada vez que hablo del concepto, y últimamente es mucho lo que hablo de ello, es que primero el público es amplísimo porque nos atañe
todas las personas que estamos en el planeta, y si no a todas las personas que tenemos un móvil, que somos bastantes, ¿no? O que estamos conectadas de alguna forma, o que estamos recibiendo estímulos de contenido, pero que luego también, digamos que segmentando esa multitud de posibles personas interesadas, pues hay diferentes segmentos de posibles grupos de personas a las que les pudiera interesar esta historia, ¿no? Y como diferentes recovecos narrativos también de cómo puede ir, ¿no? Entonces, una cosa que nosotros tenemos muy implantada, y tú lo sabes aquí en el Cañonazo, es que nosotros pensamos las historias como en su totalidad y en todas las vías en las que se puede expresar, o no sé si en todas, pero en varias. O sea, tratamos de no vemos un tema y no decimos, mira, esto va a ser una muy buena serie de televisión, sino que dice, a lo mejor esto es un podcast, y a lo mejor esto es un libro, y a lo mejor esto es un cómic, ¿no? Y eso es algo que traemos en vena, ¿no? Es muy, muy cultural nuestro, ¿no? Entonces, cuando doy con este tema un poquito antes de la pandemia, y que me parece me parece un tema riquísimo y con muchísimo recorrido, lo que hago es armar esta presentación, boceto de proyecto, que desde el origen era transmedia, ¿no? Y desde el origen tenía, de hecho, la primera pieza con la que abre esa presentación es una película. Es una película que luego tenía un libro, y el libro, claro, para hacer la investigación del libro había que hacer entrevistas, entonces ya pensamos en el podcast, pero también hay una serie como de explainers, en fin, da para muchísimo. Y pues bueno, aquí una de las cosas que también nosotros solemos decir cuando en clases, cuando nos toca dar clases de transmedia, es que uno a veces se imagina que los proyectos transmedia como que se pergeñan, se cocinan y se emplatan y se exhiben o se presentan todos de golpe con todos los contenidos ya armados, y muchas veces la realidad es que te va poniendo, digamos, los pies para que cada una de esas partes vaya teniendo como su momento de lanzamiento, su momento de producción y su momento de salida, y que luego ya cuando haces el zoom out, pues ya ves ese proyecto transmedia, que es un poquito lo que está pasando ahora, ¿no? Mira, primero te voy a pedir que bajes un poco el micrófono, porque a veces está a golpe de aire y eso hace que mi atención como editor de sonido se distraiga todo el rato. ¿Así está mejor? Sí, aunque sea un poco diferente, pero mejor que así no golpeamos aire. Y sobre todo el aire. Yeah. Lo que no es lo mismo es captar la atención que retener la atención, porque a mí Netflix me capta todo el rato la atención, pero es la plataforma que menos me retiene de la historia. O sea, me paso el día, todo favorito. Mi lista es infinita, pero la mitad de pelis a veces ni las termino. Sí, y es muy triste, porque a lo mejor es que ni les importa, ¿sabes? Muchas veces nosotros, cuando vemos métricas, a la hora que te das cuenta de que tal serie ha sido vista por no sé cuántos millones, o tal vídeo en YouTube, o tal podcast, nos damos cuenta de ¿cómo se llama? De que esos millones se traducen en gente que ha estado a lo mejor 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos viendo lo que sea que le haya propuesto una productora y un equipo y un staff de guionistas y de directores y de actores, que se han gastado millones, y que han conseguido retener a muchísima gente muy poquito tiempo. Eso me parece que es, o sea, más allá de que es un signo de los tiempos, me parece que es un poco terrible, ¿no? Porque es un drenaje y un tiradero de dinero que se está viendo ahora, que era un poco, que igual no tenía mucho sentido. Ahora, mucho de lo que se está diciendo es que las plataformas pueden y deben y tienen que sobrevivir con tal vez menos oferta de contenidos, pero que sea mejor, ¿no? A tener cada 45 segundos un estreno, y que no nos mantenga en vilo, ¿no? Ahí hay una parte que, por ejemplo, a mí me encanta el podcast de Su Atención, por favor, que me ha dado muchísimas satisfacciones. Una de las cosas que más atesoro de eso es el índice de retención que tiene. No es un podcast que tenga miles de escuchas por episodio, y probablemente nunca las tenga, pero lo que más me gusta es que la mayoría de los podcasts tienen un índice de retención de un, no sé,
80, 90%. O sea, es una burrada. O sea, que la gente que lo escucha, se lo escucha todo. Y eso, para mí, que eso es complicado. Yo creo que es un trofeo difícil de conseguir, ¿no? Porque virales y cosas así, pues hemos hecho un montón. Pero conseguir eso y conseguir que media hora la gente se quede media hora escuchando esto, me parece a mí un súper triunfo. Media hora, una hora de una conversación, sí, porque incluso en YouTube, para conseguir una buena retención, lo que hacen es reducirlo a 10 minutos, cortar todos los silencios absolutamente, que es súper robótico todo, y de esta manera consiguen que la gente se vea 7 minutos de vídeo y lo tienen como un triunfo. Y luego llega el podcast muy pausado y te puedes estar una hora consumiendo incluso silencios, respiraciones, dejar a la gente pensar y se escucha. Total. Sí, para mí te digo, lo considero como un enorme triunfo y me encanta. Obviamente luego la métrica de este episodio lo escuchó más gente, es guay, pero lo de la retención me vuelve loco. Sí. Y con los invitados que has tenido en tu podcast, ¿qué cosas has aprendido? Porque yo te digo que me enganché hace 2 meses, o sea, me queda todavía los de atrás. He escuchado hace 2 meses aquí. Me queda mucho por recorrer hacia atrás, pero hay algunos que me han sorprendido mucho. Pues la verdad es que ha sido otro regalo, es un lujo total, ¿no? El poder sentarme a hablar con todo tipo de personas, porque la verdad es que hay todo tipo de personas. O sea, tengo desde chefs estrella Michelin como el chef Aduriz, con quien tuve el gusto de hablar, y además de hablar en su propio restaurante, que tiene esta cosa ¿no? Que es una cosa que al mismo tiempo los chefs necesitan, pero que al mismo tiempo les da repelús, que es los comensales que llevamos nuestros móviles ahí al restaurante, ¿no? Porque ellos en cierta forma dicen, oye, esto es un despliegue y quiero tener tus sentidos y quiero tener todo esto aquí, toda tu atención completa en esta propuesta gastronómica que te voy a hacer, pero pues llegamos y decimos, oye, esto está muy bonito, vamos a tomar una foto y vamos a subirla a Instagram, y probablemente mientras tanto se te esté enfriando el platillo que está perfectamente servido y desplegado en tu mesa, ¿no? Pero igual he hablado con, no sé, me encantó la entrevista con Lucía Zúñiga, una chica que en su momento tenía, yo que 13 años y que escribió una novela durante la pandemia y que consiguió, sin agente ni nada de eso, escribiéndole a agentes literarios y a editoriales, que le publicaran su primera novela y que ha sido un exitazo y ya va por ya tiene toda una saga de aventuras de niñas del cole, en fin, no sé, Daniel Linerarity que decía, hablaba de desconectar y esto me pareció es una de las frases que más recuerdo del podcast y que dice, claro, todos decimos ahora, me voy de vacaciones y voy a desconectar, ¿no? Pero lo cierto, dice, él es navarro y es muy dado a la montaña, ¿no? Le gusta caminar y así es montañista. Dice, claro, todos decimos que vamos a desconectar y que nos vamos al monte y no sé qué, pero claro, tú te vas a hacer una ruta o subirte a una montaña y llevarte el móvil es muchísimo más importante que llevar crampones. Cómo me gusta dejaros a medias a los que no estáis pagando la suscripción. Tranquilos, que todavía vuelve Roger Casas, pero esta vez damos un salto temporal para hablar del Cañonazo y de sus proyectos y de cómo trabajan. Pero la conversación sobre la atención se corta aquí. Si queréis más, en la membresía quiero ser podcaster.com. En el punto en el que estamos en un punto muy interesante porque se están dando diferentes coyunturas a nivel mercado que como que en cierta forma eran cosas que igual no esperábamos que se dieran de esta forma, pero que se están dando, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es esta contracción de los presupuestos de las plataformas. Y entonces, eso yo hablo aquí tanto de las de video, o sea, las grandes plataformas de streaming como las de audio, ¿no? Cosa que quienes estamos en el mundo del podcast lo estamos viviendo día con día. Y claro, estos grandes oasis que se veían y decían, oye, voy a llegar con mi presentación a tal plataforma y les voy a vender un proyecto, me van a poner todo el dinero en la mesa y me van a decir, produce y tráenos este blockbuster.
pues digamos que este modelo está, no sé si decayendo, pero por lo menos está mutando, ¿no? Oye, tenemos que buscar otras vías de financiación. Y una de las vías de financiación que están generando más curiosidad es la de precisamente las marcas, ¿no? Y como sabes, nosotros en El Cañonazo, una de las cosas en la que nos especializamos es en branded content. O sea, hemos hecho contenidos sin marca, pero nuestro gran recorrido, nuestro gran track record es hacer formatos de contenidos, principalmente audiovisuales, aunque también podcast, hechos por o coproducidos por marcas. Entonces, del otro lado tenemos a las marcas que también desde hace tiempo ya tienen esa aspiración de, oye, pues yo quiero estar en Netflix, ¿no? Y no quiero estar en Netflix necesariamente con un spot antes de una serie, sino quiero estar lo más integrado en esos contenidos en los que la gente quiere ver, ¿no? Entonces, esta aspiración, digamos, alineada con esta necesidad que tienen las plataformas de encontrar nuevos socios y nuevas vías de financiación para sus productos, hacen que se presente una temporada muy interesante para generar, para producir, para vender proyectos de branded content. Entonces estamos en eso, estamos con la cocina a tope, con varios proyectos que están a punto te voy a interrumpir aquí porque yo creo que las apuestas, por ejemplo, Spotify, creo que está cambiando la forma de hacer apuestas con sus podcasts. Ya no tiene el modelo Podimo de te doy dinero por episodio, y me baso en que de forma semanal se ha salido, entiende tu mente, se ha salido porque ahora, y por otras cosas que sé, va por CPM. Entonces, claro, ya no sale tan a cuenta a todo el mundo estar ahí, porque si tienes que llegar a tantos millones de oyentes para que salga rentable, pues a lo mejor es más fácil hacerte un Patreon. Sí, probablemente. Y bueno, ya por lo que entendemos, no están pagando por la exclusividad de tener esos contenidos en sus plataformas, no les ha salido a renta, y hacia donde se están dirigiendo es a poner el foco en programas, en contenidos que puedan convertirse en eventos físicos. Uh-huh. Que hay miles de ejemplos de podcasts que les ha sido como muy, muy exitoso este modelo. Entonces probablemente el podcast de plataforma se pueda convertir en un podcast evento o en un podcast que derive en evento y que congregue gente, que congregue atenciones, ya no en una plataforma digital, sino en un lugar físico. Y bueno, pues es una mutación interesante, a ver qué es lo que pasa. Nosotros, ¿no? Aquí desde podcast tuvimos conversaciones con Teatre Balañá y su idea era esa, de que llenar toda Barcelona de podcast en directo. Ese es su objetivo. Que me parece que volvemos otra vez a una burbuja. Sí, es probable que a lo mejor digas, oye, lo que hay que hacer es un festival que en lugar de que sea el Primavera Sound, sea el Podcast Sound, ¿no? Y entonces tienes a miles de podcasts o podcasters haciendo sus directos, que me parece que sería maravilloso, pero no sé si eso solamente cubra una parte del espectro creativo y narrativo que tienen los podcasts, y que hay muchos otros podcasts que no están pensados para ocurrir de esa forma, y que no sé si nos los estamos perdiendo, nos los vayamos a perder, o cómo le vamos a hacer para eso, ¿no? Yo creo que ahí también la solución hasta cierto punto pueden ser las marcas, pero pues claramente hay determinado tipo de podcast que una marca no podría entrar, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando nosotros de ejemplos propios, pues a lo mejor Gale el Triángulo, no hay ninguna marca que pudiera ni siquiera acercarse a un contenido de ese tipo, ¿no? Y por hablar de investigaciones, no sé, a mí de mis podcasts favoritos que siempre menciono, no sé, Paradise de la BBC, pues no tampoco, ¿no? Y Wind of Change, pues tampoco, ¿no? Y a lo mejor, o sea, podcasts que creo que tienen mucho recorrido. O sea, me voy a cosas mucho más pop. O sea, Crímenes, el musical, maravilla del podcast, que a lo mejor, o bueno, yéndonos a otra cosa también, barriendo hacia territorios más cercanos, Bodas icónicas. Creo que hay ciertos episodios que podrían llegar a ser patrocinables por otra marca, pero otros que por la propia temática de los conflictos de los que hablan, es muy complicado. O sea, para que sobre todo las historias de ficción, o hay determinadas historias, o incluso de no ficción, que su interés se basa en el conflicto. Y en el conflicto que hay
bajas pasiones, sexo, drogas, rock and roll, traiciones, balazos y demás. Y todas estas son palabras de las que las marcas suelen rehuir, ¿no? Y entonces ahí se nos va quedando acotado un hueco de cosas que dices, oye, y a ver cómo le hacemos para sacarlas a la luz, ¿no? Pero bueno, un poquito volviendo a tu pregunta, estamos cocinando todo este tipo de cosas que en cierta forma lo que son la consecuencia, son la consecución lógica de la carrera que venimos haciendo, que ha sido, te digo, primero, crear, producir y distribuir formatos de todo tipo. O sea, hemos hecho ficción, hemos hecho comedia, hemos hecho algún dramón, hemos hecho magazines de gastronomía, magazines de nuevas economías, hemos hecho, documentales, hemos hecho un montón, o sea, no sé, 40, 50 formatos que hemos hecho en estos 13 años con todo tipo de clientes, con empresas del mundo del turismo, con empresas del mundo de los alimentos, con empresas del mundo financiero, con empresas de todo tipo, con instituciones. Hemos hecho, mira, ahora el próximo entrevistado de su atención, por favor, que probablemente cuando este episodio se publique, ya estará este episodio con Mauro Fuentes, que actualmente es director de la transformación de la comunicación digital en CaixaBank, espero haberlo dicho bien, que cuenta una historia que hicimos hace 10 años, que fue una serie de comedia que se llamaba De Erasmus con mi familia, que le hicimos para la Comisión Europea para hablar de los programas de becas y de intercambio a nivel europeo, y era una comedia de screwball con dos familias, una familia española y una familia inglesa, que se iban a vivir a París, padre y madre, hijos, y todos acaban teniendo romances y que veres con cada uno de ellos. En fin, muchísimos formatos, ¿no? Entonces esto nos ha abierto un espectro muy interesante en el que nosotros tenemos conversación, como te decía, con las marcas, que son nuestros interlocutores habituales, marcas, agencias y agencias de comunicación, agencias creativas, agencias de medios. Y luego, por otra parte, también la llegada y los contenidos que hemos hecho sin marcas para plataformas tanto de vídeo como de audio, ¿no? Entonces ha sido un recorrido de 13 años que ahora se está conjugándose en esto. Y la verdad es que sí, eso es mucho frente abierto, pero pues en cierta forma creo que una empresa de comunicación o de que esté en el mundo de la comunicación, que esté en el mundo de la atención, no digo que esté obligada a ser así, pero es un poco como funcionamos, ¿no? Y como funcionamos como consumidores, ¿no? Que no solamente estamos pidiendo quiero ver películas o podcast, sino que dependiendo de la historia, pues una historia tiene más sentido como podcast, otra tendrá más sentido como película, y pues así seguimos, ¿no? Claro. Y antes de El Cañonazo, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Y por qué un día decides que hay que hacer El Cañonazo? Bueno, pues yo, a ver, toda mi vida, desde que, cuando era adolescente tuve otros trabajos como repartidor de pollos en mi barrio, ahí en la Ciudad de México. Me iba en mi bicicleta con uno de mis mejores amigos, íbamos a una pollería, literalmente, y nos cargábamos la mochila y teníamos las direcciones, y a partir de ahí íbamos haciendo el reparto de los pollos. Saludos a Gustavo. Pero aparte, o sea, mis trabajos ya serios, formales pues siempre han tenido que ver con los contenidos digitales. O sea, yo trabajé en una .com de la primera burbuja, el primer portal deportivo que hubo en español alrededor del mundo, que fue una empresa mexicana que luego se expandió a España, Argentina, a Estados Unidos, a Brasil, en fin. Se llamó sportsya.com, que estuve ahí trabajando en marketing, aprendí un montonal. De ahí me fui al cine, o sea, de ahí, me tocó la implosión de la primera burbuja del internet a nivel global, y entonces me fui a algo más
a salvo, que era el mundo del cine, donde estuve en Columbia TriStar trabajando en la distribución y en las relaciones públicas de los home entertainment, o sea, de DVDs en aquel entonces. Luego me vine a España, me hice un máster y después del máster, después de mucho vagar y después de mucho hacer el artista y vivir la vida bohemia madrileña, que fue una experiencia absolutamente maravillosa, acabé trabajando en la que fue la primera web TV que se hizo en español en todo el mundo, la primera que se hizo en Europa y la segunda, el segundo videoblog que hubo a nivel mundial después de una empresa que se llamó Rocket Boom en Nueva York. Y nosotros aquí montamos una cosa que se llamó Mobuzz TV, así Mobuzz, MOBUZZ.tv. Si pueden googlearla por ahí, la verdad es que hay verdaderas joyas. Y fue esto en 2004, 2005, en los albores de la web 2.0. Y ahí estuve 4 años trabajando. Fue una súper experiencia porque aprendí mucho de cómo hacer contenidos digitales. Ahí en esa empresa fui productor, fui guionista, me puse enfrente de la cámara, fui comercial, fui de todo, ¿no? Afortunadamente salí de la empresa como unos 6 meses antes de que implosionara y que se declarara en bancarrota, y además fue una cosa muy sonada porque se hizo el primer caso de crowdfunding en España antes de que el crowdfunding se llamara crowdfunding. Fue una debacle muy, muy sonora pero me fui con todos los aprendizajes necesarios para destilarlos y montar otra cosa que con los mismos conocimientos adquiridos ahí y los que ya traía de experiencias previas, poder pensar en dar ese servicio, de dar estos conocimientos de cómo hacer contenidos digitales para terceros, ¿no? Y eso es un poquito lo que esbozaba aquellos primeros planes de negocio del cañonazo que hice entre 2008 y 2009 y la acabé fundando en 2010. Uh-huh. Y para terminar te voy a contar yo lo que con 14 años fue la cosa que más me llamó, que recuerdo yo que me llame la atención, así como, si digo, no puedo decir la primera cosa que me llamó la atención porque son muchos años, pero sí la que diría, el punto de inflexión fue aquí, fueron los juegos de rol. Cuando empecé a ver cómo se jugaba rol, me llamó muchísimo la atención. Entonces, ¿tú cuando recuerdas algo así muy gordo que te llamase la atención? ¡Buah! Es una complicada. Pueden ser las faldas, el fútbol. Uno. A ver, yo creo que es una mezcla. Para mí hay un año crucial que es 1984, en el que pasaron muchas cosas. Primero, que fue el año en el que estallaron los videoclips. Yo me acuerdo que me pasaba horas. Por la MTV, horas, ¿no? Y horas viendo videoclips de todo. O sea, videoclips desde Michael Jackson, Duran Duran, Twisted Sister y lo que fuera que hubiera. Yo era absolutamente fanático de todas estas cosas. Me encantaban los videoclips, pero al mismo tiempo también empecé a ver mucho cine porque empecé a tener acceso a películas, ¿no? Y a videocassettes. Entonces veía también mucho cine. El fútbol me atrapó también rápidamente, ¿no? Entonces era como una mezcla de cosas que tenían que ver mucho, sobre todo con la televisión, pero también escuchaba mucha música. O sea, yo siempre he sido como y no tan temprano, pero a lo mejor un par de años después empecé a leer. Siempre me ha gustado eso, y luego también sí empecé a hacer, me acuerdo de haber empezado a hacer tareas, o sea, entregar los deberes en videocassette, ¿no? O sea, nos juntamos con un grupo de amigos y decían, oye, tienen que hacer algo creativo para la clase de, no sé, de ciencias. Pues nos poníamos ahí, hacíamos el moñas ahí y nos grabábamos y hacíamos parodias de programas de televisión, en fin. Qué bueno. Y me flipó. Bueno, hay una muy buena a los 8 años, que eso fue escribiendo, que cuando iba en segundo de primaria, tenía 8 años, y hubo un concurso de cuentos en el colegio y quedé finalista, y al final me tocó en el auditorio enfrente de todo el colegio leer este cuento, que era un cuento muy divertido porque era como una especie de historia de superhéroes en la que todos los villanos de la historia tenían nombres de los apodos que le poníamos a los profesores. Entonces, claro, yo estaba leyendo esto enfrente de todo el auditorio donde estaban todos mis compañeros y los padres de mis compañeros, y claro, eran como
estaba todo el cuento estaba plagado de como de chistes internos sobre los profesores y nadie se daba cuenta de eso. Y yo me acuerdo, hay dos sensaciones que recuerdo mucho de aquel día, y eso fue hace ya casi 40 años, que es primero la conexión de estar leyendo algo enfrente de, pues a lo mejor había 250 personas, no lo sé, de estar leyendo algo y que los compañeros estuvieran partiendo de la risa. Eso me encantó. Y luego cuando me dijeron, oye, ganaste, fue así como... Y creo que es la única cosa que he ganado en mi vida. Qué curioso la historia esta del cuento, porque al final estaba todo el mundo atendiendo a tu atención y ahora has escrito un libro sobre la atención. Tú, cuando te he dicho que me dijeras una cosa, has dicho muchas cosas, que es lo que trata también el libro, de la atención en 360. Al final no es como es el libro sobre tu vida sin darte cuenta. Yeah. Sí, no, y te digo, a mí probablemente la pregunta más complicada es dime una cosa de, ¿no? O sea, porque la mente como que me funciona un poco en diferentes direcciones, entonces centrarme en una o decidirme por una cosa o renunciar a todas las demás es una cosa bien complicada. Es lo que comentas de la economía de la atención. Al final está hasta en cuando vas caminando por delante de la frutería a ver cómo ha montado el stand el frutero para llamar a tu atención. O sea, al final es la conversación hoy día, este siglo, es la atención. Totalmente. Y por eso para mí el esfuerzo de escribir el libro y de hacer todo este proyecto es que es un tema que, y te digo, y lo mencionaba en el podcast y lo mencioné en el libro, a medida que voy hablando de esto con más gente, porque además yo a todo el mundo le digo, oye, ¿sabes qué es la economía de la atención? Y todo el mundo me pone la cara de, entonces, ok, hay un tema, porque hay un tema y la gente dice, pues sí, es un conceptazo. Y a mí me pasa esto. Y todo el mundo tiene una historia relacionada con esto, todo el mundo. O sea, nadie se libra. Sí. Pues Roger Casas, muchas gracias. Seguiremos escuchando tu podcast. Recomiendo a todo el mundo. Ya os digo que yo soy muy disperso leyendo y estoy al revés. Cuando tengo tiempo, cambio el móvil por tu libro. O sea, ahora mismo estoy en esas. Bien. Oye, pues no, hay muchos episodios muy podcasteros que te recomiendo. Bueno, están está María G. Espinosa de los Monteros, está Javier Celaya, está Dani Sadia de Dixo, que no te lo puedes perder. En fin, hay Diego Barrazas también, podcaster mexicano, también con déficit, ¿cómo se llama? TDAH, trastorno de déficit de atención. Isabel, ¿no? También está Isabel Cadenas. Está Chabela, ya más recientemente, Pilar Sayans, o sea, del mundo del podcast, por obvias razones, le he dedicado varios episodios, Jorge Carrión, en fin, hay buena lista y te digo, de todo el mundo le he aprendido, pero un montonal. A mí una de las de Jordi Carrión me encanta una cosa que él menciona y que dice que las personas no dejamos de ser serialidades, ¿no? Entonces somos una serie de contenidos que se van o nos manifestamos así, ¿no? De contenidos que vamos desperdigando por ahí y que luego las conexiones son ahora, ¿no? O sea, ahora, aunque ya había sucedido con anterioridad, la serie Sune se ha cruzado, hemos hecho un crossover con la serie Roger, ¿no? Y espero que no sea la última vez que suceda. Pues muchas gracias por tu atención, por la atención de todo el mundo, por la atención de toda la gente que escucha todos los podcasts y nos vemos por todos lados y que al final nos veremos por todos lados. Espero que sí. Ha sido un gran placer y un saludo a todos tus escuchas. Bueno, hasta luego. Adiós. Hasta luego.